Nos han vendido la productividad como la solución para todo, como si lo único que hiciese falta para tener una vida equilibrada es tener una agenda bonita, un sistema perfecto y una taza de café bien grande. Pero la realidad es que la productividad se ha convertido en otra forma de esclavitud, solo que esta vez con buena letra y color pastel. Déjame contarte cómo llegué yo a esta conclusión. Durante mucho tiempo confundí la productividad con el valor personal. Si no avanzaba, si no tachaba cosas de mi lista, si no cumplía con todo lo que me había propuesto, me sentía fatal. Y esto se volvió todavía más intenso cuando me convertí en mamá. De repente intentaba demostrarme a mí misma que podía con todo. El negocio, la casa, los niños, un canal de YouTube, y acabé agotada. Hasta tal punto que tuve un principio de depresión. Pero el problema no era que no hiciese bastante, era que intentaba hacerlo absolutamente todo. He llegado incluso, para ahorrar tiempo, a lavarme los dientes mientras hacía pipí, porque intentaba además sacar tiempo de debajo de las piedras y optimizar el tiempo lo máximo posible. De hecho, tenía la manía de hacerme una lista de tareas de un montón de cosas que quería hacer y muchos días, o sea, si hacía 2, bueno, ya me podía dar con un canto de los dientes. Pero claro, el ver la lista de tareas me provocaba una angustia tremenda, como diciendo, es que ¿por qué porras? No me da tiempo, no soy capaz de hacer esto, necesito más tiempo, todo el rato tengo interrupciones, es imposible, era un caos absoluto. Mi hijo, que además no se echaba siesta, jamás ni se la ha echado en la vida, yo creo que ni conoce lo que es una siesta. Era imposible avanzar a un ritmo normal teniendo todo el rato a mi niño conmigo, que requería mi atención más absoluta y plena. Y además, la sociedad nos enseña a medir nuestro valor por lo que hacemos, no por lo que somos. Y eso es una condena, porque cuando logras hacer más, la lista crece y crece y crece. Y cuando consigues cumplirla y dar el callo, al día siguiente dices, pues hoy hago más, y hoy hago el doble, y al día siguiente el doble, y el doble. Nunca se acaba. Y lo peor es que nos culpamos por llegar a un estándar imposible. Yo lo digo por mi experiencia personal. Como mujer que soy, hacerse cargo de los niños, llevar las tareas del hogar bien, y llevar un negocio con el tiempo que requiere un negocio, con el tiempo que requieren los niños. La casa es lo que menos requiere, pero requiere. Un mínimo de tiempo requiere. Yo veía muchas youtubers. Igual era porque veía YouTube, por eso no me daba tiempo a todo. Pero sí que es verdad que entras en las redes sociales y ves a todas esas mamás que les daba tiempo a todo, que si llevan un canal, que es lo mismo que llevar un negocio, es lo mismo. Que si tienen 7 o 10 hijos y les da tiempo a todo, oye, es increíble, es increíblemente asombroso que todos estén súper, hiper, mega bien atendidos con una madre que edita sus propios vídeos de YouTube, por ejemplo. Lo que a mí me lleva como 12 horas el crear un vídeo de YouTube. Entonces, claro, te generas unas expectativas que finalmente no son, y cuando tú ves que no llegas, te sientes como el culo. Y ahí empecé a darme cuenta que no podía ser la única persona en la faz de la tierra a la que le pasase esto. Y con el tiempo he conocido a más emprendedores y a más madres, y sobre todo las madres / emprendedoras están muy agotadas. Y no por falta de resultados, porque puede ser que les vaya muy bien en los negocios y que además dediquen el tiempo que su familia necesita, sino que están agotadas por el exceso de autoexigencia. Trabajan más, planifican más, optimizan más, pero viven menos. Y eso me hizo pensar en todas esas veces que yo sacrifiqué mi tiempo de descanso, mi cuidado personal sobre todo, o de estar con mi familia por tachar unas tareitas más. Que además me las pongo yo, porque obviamente yo soy la dueña de mi negocio y yo me voy poniendo todas las tareitas del mundo. Me da igual que sean, como soy la dueña de mi negocio, soy la dueña de mi casa, soy la dueña de mi familia, pues yo me pongo tareitas en todas partes. Ya bastante complicado es no tener un subidón de cortisol todas las mañanas llevando a los niños al colegio porque tienes que llegar a un punto, porque como no llegues a un punto te cierran el colegio, con las peleas que eso, supone, las prisas, los venga, vamos, te has vestido, todo el día corriendo de acá para allá con los niños, que son pequeños. El mayor no hay problema, pero la niña pequeña, que cada 5 segundos se enfada por algo, pues apaga y vámonos. Entonces, con que no suba el cortisol ahí, yo ya me doy con un canto en los dientes. Pero sí que es verdad que muchos días a lo mejor me he puesto a hacer cosas el fin de semana para ir adelantando, cosa que no se acaba nunca, porque es como una rueda. Si a la semana siguiente tienes las mismas cosas que hacer, aunque las hayas hecho, se vuelven a repetir en bucle las tareas. Se avanza, obviamente, claro que se avanza, pero seguro que puedes avanzar más si además tienes un ratito de estar contigo y con tus seres queridos. Yo he hecho cosas el fin de semana cuando podía haber estado con mis hijos tan pancha y tan feliz. De hecho, estuve apuntada a una aceleradora maravillosa y un grato recuerdo de la misma,
pero sí que es verdad que me estresé muchísimo porque una vez al mes yo tenía que dejar a mi familia un fin de semana entero para estar allí aprendiendo, sí, aprendiendo mucho. Pero es que no, es que la vida que yo quería elegir era precisamente estar con mis seres queridos, con mi familia. Para eso tuve hijos. Entonces ahí decidí, mira, me da igual ir más lento en mi negocio. Yo lo que quiero y lo que me interesa es a día de hoy pasar tiempo con mis niños pequeños. Porque mañana no serán pequeños, serán grandes y pasarán de mí. Y entonces ese será el momento de meter ahí el apretón, seguro. Es más, un día es que ya fue cuando hice clic y abrí los ojos porque me pillé haciendo algo totalmente absurdo y ridículo, que fue anotar mi tiempo de descanso en la agenda, o sea, un ratito de descansar. En ese mismo momento en el que anoté eso en la agenda, me di cuenta que era una tonta del bote. Porque es que además tenía que hacer malabares para cuadrar un rato para mi descanso. O sea, en el momento que tenía que hacer malabares para encontrar un huequito en mi agenda, para no hacer nada, ahí supe que había tocado fondo. El descanso no se agenda, se permite. Y yo no me lo estaba permitiendo. Eso y un estrés de caballo me hicieron ir al médico y le dije al médico, o sea, fijaos la situación, llegué al médico, porque además es que dejé de dormir, ya llevaba bastante tiempo sin dormir bien, pero ya directamente, o sea, es que no podía, o sea, no dormía, me tiraba en vigilia toda la noche, como en el trámite de dormir, pero no llegaba a dormir. Todo el rato estaba con el rumiando, cosas. Y siempre cosas que tenía que hacer al día siguiente o la semana siguiente o al mes siguiente, me da igual, pero siempre cosas que hacer. Total, que fui al médico y ¿cómo sería el asunto? Que llegué, le dije, no estoy bien. Y de repente empecé a llorar, no era capaz de parar de llorar y le dije, mire, no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Disculpe por esta escena, pero es que ni siquiera puedo controlarme. Ahí le empecé a contar un poquito de mi situación y me dijo, bueno, pues tienes un problema muy serio porque esto tienes que solucionarlo. Y ahí, obviamente, me mandó el doctor unas pastillas para tomármelas, las más flojas, obviamente, porque con niños no me iba a dar nada que me dejase planchada en la cama. Y de repente empecé a priorizar mi descanso y mi bienestar por encima de muchas otras cosas. Desde entonces, todo ha cambiado en mi vida. Ya no busco la productividad perfecta, busco la paz suficiente. En esas estoy. Y sinceramente prefiero hacer 3 cosas bien hechas que dejar 10 a medias. Y eso que es algo que a mí particularmente me cuesta muchísimo, este punto de centrarme en pocas cosas en vez de abarcar demasiado y luego dejar cosas sin hacer. La verdad es que yo soy muy dada a hacer eso y lucho contra mí misma para que no me pase. Y sobre todo, prefiero un negocio que funcione incluso el día que yo decida no encender el ordenador. Una de las cosas que empecé a añadir en mi rutina fue el salir a andar, fue lo primero que hice, salir a andar y sigo yendo. De esto hace ya casi un año, más o menos, estamos en noviembre, así que unos 11 meses. Otro de los hábitos que introduje fue recuperar una buena alimentación. Otro de los hábitos es hacer un poquito de ayuno, que a mí personalmente me gusta mucho y no me cuesta nada. Normalmente el máximo que hago son 17 horas, no me esfuerzo más, porque lo que busco es que sea una rutina que yo pueda mantener. Y esos son cosas que no negocio, que tengo que hacer, que quiero hacer, porque yo lo que quiero es estar bien y no morirme. Que además ese es uno de mis miedos, ahora que soy madre, yo no me puedo morir porque esos niños tienen que crecer y darme nietos. Sí que es verdad que durante un tiempo drásticamente reduje al mínimo todas las tareas. De hecho, por eso dejé de publicar en este canal de YouTube, porque no era capaz. O sea, es que sentía una aversión absoluta tanto a YouTube como a Instagram, mucho más a Instagram, que Instagram es que no lo quiero ni ver. Es que te roba la vida. Y tuve que cortar porque no era capaz de seguir el ritmo. Es que no era capaz de ser constante. Se me secaba el cerebro de ideas, se me juntaba con el estrés y todavía me provocaba más estrés y más estrés. El no tener las cosas a tiempo, el por qué no llego, etc, etc, etc. Y por eso dejé de publicar, por ejemplo, en este canal, porque yo iba publicando muy bien, pero llegó un momento que me quemé muchísimo, no solo con esto, o sea, con la vida en general. Ya os digo que esto no tiene que ver con YouTube, tiene que ver con toda la situación de mi vida que me abrumaba y que yo quería hacer más cosas y no abarcaba, no podía demasiado. Prácticamente paré en seco y hacía el mínimo e indispensable necesario para que mi negocio no se fuese al garete.
pero prácticamente tuve que parar y dedicarme a mí. Ahora lo que sí que tengo es tiempo para la peluquería, tiempo para hacerme las uñas, todo ese tipo de cosas. Siempre tengo que encontrar un hueco. ¿Por qué? Porque me hacen sentirme a mí mejor, me veo mejor y me siento mejor. Y te diré una cosa, porque estarás diciendo, claro, si paras en seco tienen que salir cosas. Y te voy a decir algo que cuesta mucho aceptar. Nunca vas a tener todo bajo control. Tu negocio, tu equipo, tus hijos, tu casa, el perro, el gato, tu cabeza. Nunca va a estar todo perfecto a la vez. Y eso está bien, porque la vida no se trata de controlarla, sino de aprender a fluir con ella sin sentir culpa por no estar produciendo. Entonces, ¿cómo dejé yo de sentirme mal en los momentos en los que no hacía nada? Esto las chicas me entenderán seguro. Este vídeo yo creo que es muy para chicas. Estando en la peluquería, todavía me cuesta, pero estaba pensando en, ay, cuando salga de la peluquería tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y estando escribiendo en el trabajo mientras que me están tiñendo el pelo, intentando solucionar las cosas del trabajo mientras estoy en la peluquería o mientras me están haciendo las uñas, que estoy con una mano así, con la otra así escribiendo, en fin. Y en esos momentos que me pasaba eso, tenía que darme cuenta, parar, dejar de tocar el móvil, empezar a respirar por dentro con respiraciones profundas y decir, Sara, estás en tu momento, disfruta de este momento, te están poniendo guapa, estate aquí tranquila, marujea, cotillea, haz scroll de cosas banales y que no te llevan a nada, por favor, haz eso. Y me forzaba a hacer ese tipo de cosas, porque de esa manera conseguía parar las revoluciones, que lo necesitaba tremendamente, porque realmente no te lleva nada estar en ese punto de alerta siempre constante en el que yo estaba. Y eso era debido a la cantidad de cosas que tenía que hacer todos los días a la vez en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, una vez que empecé a hacer eso, empecé a parar un poquito, a bajar las revoluciones y mi cortisol empezó a bajar y yo me empecé a encontrar mucho mejor. Empecé a sonreír otra vez, a dejar de llorar por los rincones, porque estaba llorando por los rincones todo el día, y empecé a darme cuenta que si algo se salía de madre, no pasa nada, se arregla en cuanto se pueda. Y otra cosa que aprendí a hacer, muy importante, y aquí os lo digo desde ya, si tenéis equipo, más vale que les hagáis un manual entero de si esto no te funciona, tienes que hacer esto, esto y esto. Si después no te funciona, prueba con esto otro. Y si tampoco te funciona, le mandas un mensaje al proveedor tal, que es el que lleva esto, me lo estoy inventando, o a la página web de tal, indicándoles el problema que tienes y lo que has hecho para solucionarlo y que no te ha dado resultado. Si en una hora no te lo han solucionado, entonces me avisas. No te puedes hacer una idea de la cantidad de problemas que ahora sabe solucionar mi equipo sin mi ayuda, sin decirme a mí nada previamente. Es una auténtica pasada. Son prácticamente autónomos. El otro día de hecho, mi madre me dijo, ¿qué, Sara? Hace mucho que no falla la centralita. Qué bien, ¿no? Y le dije, no, mamá, la centralita falla. Falla como siempre, solo que ahora no me lo dicen a mí de primera mano, porque ni que yo fuese la que entra a la centralita a hacer nada. Si la centralita nos la llevan unos proveedores. Entonces les hice un protocolo de trabajo para problemas y de repente los problemas desaparecieron. ¡Tarán! Así que muy importante. Así es como uno empieza a soltar, así es como uno empieza a delegar y así es como uno empieza a tener algo de vida sin 27 millones de problemas constantemente bombardeándote la cabeza a la vez que intentas hacer algo en tu vida. Porque un problema que yo tengo muy importante es que nosotros tenemos un negocio que funciona 12 horas. De las 9 de la mañana a las 9 de la noche pueden pasar 80.000 cosas. Y claro, si yo soy la única persona a la que recurre cualquiera que tenga un problema, es inviable, es que no puedo vivir. Porque durante 12 horas al día a cada uno le surge un problema. Porque claro, ahora que somos 12, imagínate, uno con un problema por la mañana, otro a mediodía, otro por la tarde y es el día que menos. Entonces, cuando hice esto, desaparecieron prácticamente el 90% de las interrupciones en mi día. Si no el 90, el 80. Pero más o menos por ahí anda, no te creas que exagero ni lo más mínimo. Así que si estás en esa fase de quiero hacerlo todo, quiero poder abarcarlo todo, párate un segundo. No necesitas más organización, necesitas equipo, necesitas menos ruido, necesitas menos pantallas, menos apps, menos tareas y más claridad. Porque la productividad sin propósito es puro ruido. Y aquí comentarte que una de las cosas que yo hago es que no tengo notificaciones de WhatsApp, que es una de las herramientas de trabajo que yo utilizo. Si alguien quiere contactar conmigo urgentemente por algo importante, siempre puede llamarme de la forma normal, porque por WhatsApp no me voy a enterar y no voy a leer los mensajes de WhatsApp hasta que yo lo decida. Muy importante. Y parecerá una tontería, pero estoy segura de que más del 90% de las personas que vean este vídeo no hacen esto. Y cuando digo WhatsApp, digo Instagram, digo TikTok, digo lo que sea, me da igual. Todo aquello que nos absorbe y nos
interrumpe y nos resta tiempo. Y a día de hoy, si me preguntas cuál es mi sistema, te diré que hago lo que puedo. Hago lo que puedo con lo que tengo. Y cuando no puedo, lo dejo y se acabó. No quiere decir que lo abandone y no lo haga. Lo dejo para el día siguiente y ya está. Y no hay más drama. Y no es que sea una vaga de mierda, que podría ser. Y por eso me gusta automatizar todo también. La verdad es que esto lo hago por supervivencia. Porque a mí me compensa mucho más ser una persona alegre como he sido toda mi vida que estar amargada, desquiciada, chillando a mis hijos, sin tener tiempo para respirar, corriendo siempre de acá para allá. Ya bastante con que tengo que correr en ciertos momentos del día. No quiero correr nada más de eso, ni por ningún otro motivo. Y te recomiendo que tú te centres en tu vida, que pienses en si realmente merece la pena estar todo el día ocupado u ocupada en cosas que realmente no son lo más importantísimo y sagrado de tu vida. Y me gustaría que me dejases en los comentarios si te ha pasado algo similar alguna vez, te has sentido así, hasta arriba de cosas por hacer, sintiendo que no avanzas, muy agobiado y en una rueda que gira y de la que no puedes salir. No estás solo. Déjamelo en los comentarios y te leo. Y muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido. Déjale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!